Entonces tienes que ir superando y superando, superando pruebas a lo largo del camino. Claro que es imposible no llorar, o sea, hay entrevistas que realmente duelen y duelen mucho, que era una broma y que él me había lanzado agua en mi cabeza y yo en plena transmisión. Yo soy el ejemplo de mi hija. Mi hija no tiene por qué decir no se puede, porque si su mamá lo pudo hacer cuando la situación era muy diferente, ella lo va a poder hacer más fácil. Claro. Bienvenidos a un programa más aquí en Íconos del Deporte y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Blanca Cisneros. ¿Cómo estás el día de hoy? Querida Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por esta invitación. De verdad que para mí siempre es un gusto volver al que fue mi primera casa en materia de comunicación. Siempre orgullosa de haber sido parte de Canal 53, de Radio Universidad. Y bueno, pues aquí estamos listos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí el día de hoy. Justamente cuando nos conocimos me interesó mucho esa parte porque todos ubican un poco el Canal 53, pero el hecho de que tú hayas estado aquí creo que destaca un poquito más esta entrevista. Fíjate que fue algo muy, muy bonito para mí. Era estudiante, mi maestro, el profesor José Luis Esquivel, en paz descanse, le comento, oiga maestro, yo quisiera hacer prácticas en el Canal 53 y él trabajaba en la universidad. Increíblemente, fíjate que cuando yo llego al 53 no había gente de comunicación, había ingenieros, de hecho me acuerdo que había, creo, una licenciada en letras o algo así por el estilo, pero no había comunicólogos y esa parte me llamaba mucho la atención. Entonces le digo, yo quisiera ir para allá, pues aprender y demás. Y me acuerdo que me ayudó para poder conseguir esa plaza y poder entrar al 53 estando al lado de FIME, sí, porque allá estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, logro entrar y empiezo a aprender un poquito más temas técnicos, porque te digo que no estaba como que tan enfocado en los contenidos. Sí. Y lo que son las cosas, yo siempre digo que Dios te pone en el lugar cuando te toca, ¿no? Un día en radio, las identificaciones del radio se daban en vivo, o sea, aquellas frases que usted escucha cuando escucha una estación que dice, ¿está usted escuchando XHONL Radio Universidad? Así. Entonces, esa identificación se daba en vivo, sí, y la persona que lo hacía había salido a comer y pues no había regresado a tiempo para hacerlo. Y me dice el ingeniero Julián, Blanquita, ¿nos harías el favor de dar la identificación en vivo? Perfecto. Entonces, pues ya... Fue la primera vez. Fue la primera vez, así que hago radio, ¿no? De hacer radio. Y entonces entro a radio y recuerdo, ¿está usted escuchando XHONL Radio Universidad? Y ya dabas la identificación y todo. Y al ingeniero le gustó y me dice, oye, Blanquita, ¿y no has pensado pues hacer un programa de radio, no sé qué? Y yo, obvio, vamos a hacerlo inmediatamente enfocado al deporte. O sea, esa parte sí la tenía muy clara, que siempre me gustó el deporte, que quería hacer algo de deportes. Y pues ya entonces fue que nació en aquel entonces Saeta Deportiva. Ese era mi programa en Radio Universidad, ahí dentro del Canal 53. No hice tele y me enfoqué solamente totalmente al radio. Y llevaba invitados y hablaba de fútbol americano. Me encanta el fútbol americano como aficionada. Sí. Me gustaba mucho el béisbol, el fútbol, etcétera, etcétera. Y de esa manera empecé. Cuando estaba ya de estudiante, te digo que pasa esto con el profesor José Luis Esquivel y tenía de maestra a Gaby Narváez. Gaby Narváez trabajaba en Televisa. Y Gaby nos empieza a preguntar a la gente, oye, ¿a ti qué te gusta, verdad? ¿Qué les gusta a cada uno de ustedes? No, pues espectáculos, cultura y demás. Dije, no, es que a mí siempre me ha gustado el deporte y me gusta mucho el deporte. ¿Quieres entrar a hacer prácticas a Televisa? Perfecto. Sí. Entonces ya empecé a combinar las dos cosas, en Televisa y en el Canal 53. ¿Cómo se dio el gusto por esta carrera? ¿Cuándo dijiste, yo quiero salir en la tele, salir en el radio, entrevistar personas, entrevistar jugadores? ¿Cuándo fue cuando supiste que esta era como la vocación? Cuando tenía unos 4 años. O sea, eso lo supe desde muy chica. O sea, era una niña, me acuerdo,
Y obviamente en mis tiempos, digo, ya pasaron bastante tiempo de aquello. Yo en la época de los 70s, pensar como mujer, entrevistar jugadores, pues no era un tema fácil. Digo, yo era una niña. Y entonces yo veía la televisión y veía el fútbol, porque pues en esta tierra todos vemos fútbol, yo creo, amanecemos con el fútbol y dormimos con el fútbol. Y yo decía, yo quiero entrevistar jugadores. O sea, estaba chiquita y yo decía, yo quiero entrevistar jugadores, yo voy a entrevistar jugadores, yo voy a entrevistar jugadores. Y creo que eso lo metí en mi cabeza, pero además el gusto por el micrófono, o sea, el gusto por la profesión, yo creo que tenía 4 años. O sea, yo entré a la primaria cuando tenía 5, pero desde antes de entrar a la primaria, yo tenía hermanos mayores. Y entonces me decían, oye, ¿la niña no querrá reclamar? Sí. ¿La niña no querrá decir el juramento de la bandera? Sí. ¿La niña no querrá salir? Sí. Entonces me gustaba mucho tomar el micrófono. Nunca me sentí intimidada por un micrófono. O sea, no recuerdo que eso me haya pasado, pero porque lo hacía desde niña. Entonces, oratorias, declamaciones, todo este tema de sentarme o de pararme ante el público, lo hice desde que tenía los 4 años. Pero siento que era algo que se daba de manera natural. ¿Te considerabas una persona extrovertida o introvertida a esa edad? No, es que era bien raro. O sea, yo podía agarrar un micrófono y podía declamar o recitar hablar una oratoria o exponer un tema, pero no era sociable. O sea, no era una persona sociable, no era como que tuviera muchos amigos, no, era muy diferente. O sea, era muy introvertida, porque aparte cuando tenía 5 años tuve un accidente. Entonces este accidente que me tuvo en el hospital, muy grave y demás, me causó como que cierta forma, me fui hacia adentro, o sea, porque me dejó cicatrices y todo eso, entonces como que eso me hacía un poco más cohibida. Pero cuando agarraba el micrófono se me olvidaba totalmente eso. Pero a la hora de interactuar con los demás, no me era fácil. Cuando eras pequeña y soñabas en esta vida, en los medios, en la radio, ¿a quién veías como inspiración? Yo siempre recuerdo a don Roberto Hernández. O sea, siempre lo recordaba, me gustaba verlo. Y yo lo veía y decía, yo voy un día a estar ahí en los juegos y voy a andar entrevistando y demás. Pero sí lo recuerdo de niña a don Roberto Hernández. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo, de trabajar con él? De trabajar con él no, desgraciadamente no. Yo creo que en mi carrera me senté 2 veces a platicar con él sobre la posibilidad de irme a trabajar para allá con él. No se dieron las cosas y ya, o sea, no pasó. Siempre lo vi con mucha admiración, con mucho respeto. De verdad creo que el señor sabía muy bien hacer su trabajo. Y bueno, mira lo que son ahora, ya voy para 1 año ahora en el RG, pero ya después de muchos años me tocó ahora sí ya estar en ese mundo. Sí, justamente vemos que ahorita estás en radio, obviamente todavía con el tema del béisbol. ¿Cómo es un día a día de Blanca? Mucho correr, mucho correr. Caray, yo creo que ha sido todo un camino de altas, de bajas, de ir y venir, de terquearle, de insistir. O sea, el hoy estar donde estoy no ha sido fácil. O sea, creo que ha sido mucha terquedad de la buena, mucha terquedad, porque a lo largo del tiempo, Fer, te vas enfrentando por muchas situaciones. Hoy ustedes tienen un panorama muy diferente al de nosotros. O sea, para empezar es ahí. Entonces, me voy explicándote cómo ha sido el camino y ahorita caemos a donde tú me quieres llevar, que es cómo es el día a día, porque ahorita pues eres mamá, eres esposa, eres hija, eres trabajadora, o sea, me parto en 1000, ¿no? Pero el llegar a este camino fue un largo andar de muchos momentos que de repente decía, no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me dedico a otra cosa? Pero no podía desistir, porque yo sentía que si desistía iba a romper un camino que no había sido fácil construir, claro. Y entonces en este camino te digo que batallas con cosas como
primero ser mujer, que no era un tema fácil en mis tiempos, ¿verdad? Porque pues estoy hablando que ahorita estoy cumpliendo 36 años de carrera. Sí. Entonces, el ser mujer y dedicarte a los deportes, pues no era fácil. No. Entonces, ya de ahí partías la primera. Y si quieres, ahorita nos vamos al corte y le vamos platicando justamente. todo cómo fue ese proceso. Claro. Sí, en un momento más vamos a ir al corte, pero antes creo que dijiste algo que a todos los que fuimos alguna vez alumnos de comunicación nos dijeron que oye, ¿estás seguro? Esa carrera, ¿dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿De qué vas a comer? ¿Cómo fue para ti esa experiencia de cuando elegiste estudiar comunicación? ¿Qué se te dijo? Bueno, es que esa es otra historia muy larga, Fer. Okay. Porque sí, obviamente, todo el mundo te decía, ¿para qué vas a estudiar eso? Sí. ¿A qué te vas a meter? Mejor otra cosa. ¿De qué vas a trabajar? Bueno, yo me inscribí en veterinaria. Okay. O sea, yo vine y me inscribí en veterinaria. Y entonces yo decía, no, yo quiero ser comunicóloga. Ya estaba inscrita ya y ya se me habían pasado el periodo de inscripción en comunicación. Y yo estudié en la prepa 7, en Las Puentes. Y entonces fui con el director porque yo estaba en la rondalla de la prepa. Okay. Y él me conocía perfectamente, entonces le dije, ay, es que tengo un problema, señor director. Me inscribí en veterinaria, pero yo quiero estar en comunicación. Siempre no. Y entonces, pero ya se cerraron las inscripciones, ya pasó todo. Y me acuerdo que tomó el teléfono de su oficina, habló con el director de comunicación y le dijo, tengo una alumna que te la recomiendo, muy buena alumna, quiere estudiar comunicación, ábrele un espacio, no sé qué. Y nunca había andado en un camión hasta acá, o sea, desde San Nicolás hasta acá, 2 horas de camino. Y era como emprender una aventura todos los días, ¿no? Y entonces, me acuerdo que preguntando y demás, y que los papás de una amiga y una amiga me ayudaron, y vine a parar acá a comunicación y me inscribí. Nunca traje a mi mamá que conociera mi escuela porque yo sabía que si mi mamá sabía hasta dónde venía, me iba a decir salte. Que no. Me iba a decir salte. Pero, pues ahí me aventé mi carrera. Fíjate que de hecho hace poco vine porque tuve que venir valga la redundancia, a tramitar un Cardex, y entonces vi que había tigueribús, dije, qué bendición. Sí. Porque, bueno, en mis tiempos agarrábamos 3 camiones, maná, entonces, y ya si no te encontrabas el República, que es el que te dejaba, te agarrabas el Cierra Ventana y luego agarrabas el otro y demás, y ahí venías en el tumulto, porque éramos un mundo de gente en el bus, pero bueno, fue una época muy bonita, y empecé con muchas ganas, yo recuerdo siempre muy ilusionada. Mi carrera me gustó mucho, o sea, cuando yo empecé dije, sí, soy de aquí, de aquí era. No, nunca se me hizo como pesado 2 horas de camino, o andar de camión en camión, o malpasarte, o lo que quieras, o sea, no, porque realmente lo disfrutaba muchísimo estudiar comunicación. Y algo que entendí y que yo de verdad les aconsejo a quienes estudian, a quienes están actualmente en la carrera de comunicación, empiecen a ofrecer su trabajo gratis, no importa, aprendan. O sea, algo que me enseñaron mis maestros es que, oye, pues tú aquí vas a hacer con tu título, pero si tú no sabes, no aprendiste, no tienes experiencia, ¿qué vas a ofrecer? Entonces, cuando yo llegué aquí, créeme que en todo lo que podía. Yo me acuerdo que el maestro Alfredo Gracia Vicente, en paz descanse, hacía unos recitales. Sí. Ay, bueno. Que el profesor José Luis Esquivel, la jornada periodística, que no sé qué, a la semana. Ay, bueno. O sea, todo lo que podía absorber, pero además todo lo que pudiera aprender. Entonces, por eso empecé muy joven, porque yo empecé en el 89 mi carrera, y en el 90 yo ya estaba en prácticas, aprendiendo. No me pagaba, no me importaba. Lo que yo quería era aprender, porque al momento que terminé mi carrera, pues ya tenía experiencia. Claro. O sea, ya no salí como que tengo un título, pero no sé nada. Entonces, eso era muy, muy importante, y de verdad siempre agradecida con el apoyo de mis maestros, porque yo pienso que la universidad tiene grandes maestros. Sí. Y yo recuerdo a Napoleón Tijerina, tomábamos clases en el periódico Tribuna, con el profe Cerda, Francisco Cerda. Recuerdo haber tenido aquí simposio, fíjate, vino Catón, vino Villegas, o sea,
lo mejor de lo mejor lo traían aquí para que nos hablaran de periodismo y nos enseñaran este oficio, ¿no? Y en todas esas trabajos y en todas esas jornadas y demás, dentro de todos los géneros periodísticos, hubo uno del cual me enamoré, que es la entrevista. Me encanta la entrevista. Siento que la entrevista te ayuda a conocer, no el tema profesional, que a lo mejor todos conocen, pero sí conocer a la persona, llegar a lo más profundo del ser de alguien, y esa parte me sigue gustando, lo sigo disfrutando muchísimo, y creo que ha distinguido mi carrera siempre el ser entrevistadora. Sí, justo lo que mencionas es muy importante, y creo que cada día que hay un egresado se da cuenta de todo el mundo laboral que hay, y que siempre hay que empezar pues lo antes posible, si se puede. Al final del día, claro que pues completar tu carrera, tener el título es importante, pero creo que uno le da el valor, no el título a uno, ¿no? Entonces hay que saber pues utilizar todas las herramientas, y como bien lo mencionas, te hemos visto en muchas entrevistas con jugadores, con directivos, de todo, de arriba para abajo, como siempre. ¿Cómo empezó este amor a las entrevistas y al béisbol? Bueno, siendo aquí estudiante, llevábamos, te digo, pues las materias, teníamos muy buenos maestros, pero el profesor Esquivel siempre hacía como aquellas jornadas periodísticas donde nos traía muy buenos periodistas, valga la redundancia, a darnos pláticas y a darnos conferencias. Recuerdo que trajo a Catón, me dio mucha risa la forma en que empezó. Nunca olvidé, fíjate, han pasado muchos años, o sea, no sé, que 3 décadas, más de 3 décadas de aquella ocasión. Y entonces, perdón por lo que voy a decir, porque a lo mejor en estos tiempos hay quien lo pueda tomar a mal. A mí me dio muchísima risa, y me acuerdo que inmediatamente trajo a mi atención cuando dice: está comprobado científicamente que las mujeres que carecen de busto son poco inteligentes, no voy a decir la palabra, y es por eso que me gustan tontas, y me acuerdo que me moría de risa, y fue la manera que volteamos todos a escuchar. Inmediatamente nos atrajo, ¿no? a su plática, y recuerdo también cuando vino el profesor Villegas, que hacía columnas para multimedios. Cuando nos hablaba de la entrevista, de cómo llevar la entrevista, yo me acuerdo tanto de su plática, de cómo entrar, que él decía: tú no puedes llegar directo a atacar, tienes que meterlo, y cuando estás dentro vas a ir al clímax, a donde quieres llegar, pero ya que te tomó confianza. Entonces, él nos explicaba toda la forma, toda la estructura, y yo ahí me enamoré de la entrevista. Ahí nació mi amor por la entrevista. Y creo que todos los géneros periodísticos son buenos, la editorial, la nota. Cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo, pero dije, este es el mío, este es el que me gusta. Pero fue con el profesor Villegas. Pero creo que tengo muy grabado esas conferencias, porque aprendí mucho. Imagínate tener sentado enfrente de ti a Catón, que te hable de sus dibujos, que te hable de su editorial a través de la imagen. Bueno, era increíble todo aquello que pasaba. Y pasaba aquí. Sí, justamente eso es lo impresionante, que a veces uno tiene pues alguien a quien idolatra, y verlo en persona pues es algo completamente distinto. Oye, ¿y el amor al béisbol? ¿Cómo nace? Empezó a hacer prácticas, te decía, llegó a Televisa, y me acuerdo que pues voy al área de deportes, que yo quería deportes. Me acuerdo que me entrevisté con el licenciado Gilberto Almenta Calderón, y me dice: ¿quieres estar en deportes? Sí, ¿te gusta? Ay, sí, demás. Llegas y tú piensas: ay, vengo a aprender, qué chido, voy a aprender chorro. Y me acuerdo que estos canijos me pusieron a teclear cosas. Y entonces... ¿La pusieron a prueba? No, me pusieron de su secretaria. Entonces yo dije: sí, ok. Me acuerdo que me dijeron: hay que pasar en máquina todo el archivo. Ok. Porque estaba a mano. Ok, hombre, yo en friega, órale. Una semana me tardé. Bueno, ¿y ahora qué? Porque yo quiero salir a aprender a reportear, ¿no? Esa era mi tirada. Y entonces, sí, pero pues yo estaba muy chiquita, y obviamente no era un tema fácil, porque cuando tú te subías a un vehículo del canal, salir, o sea, incluía una responsabilidad. Claro.
Y me acuerdo mucho que el licenciado Gilberto Marcos, yo de tanta insistencia que estaba friegue, 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 me puso a su chofer los domingos. Fíjate lo que fueron las cosas. Dios fue muy grande conmigo porque me fue abriendo muchos caminos para empezar a cubrir lucha libre. Ok. Porque... El Coliseo. En la Coliseo, claro. Y es que resulta que para mí ese mundo no era tan desconocido. Mi papá en algún tiempo, cuando estaba joven, fue boxeador, pero eso implicó que él conociera a doña Lila, Okay. la señora que estaba al frente de la Coliseo, era una mujer. Entonces, mi papá nos llevaba a la Coliseo desde chiquitos. Okay. Llegaba y decía, mire, ya traje a mis hijos, y era nuestra salida. Entonces, no era como que tan desconocido para mí el tema del box, el tema de la lucha, porque lo veía con mi papá que nos llevaba. Y llego a la lucha libre y entonces pues los domingos me iba a la lucha libre y oye, y bien emocionada, llegaba a hacer mis notas, mis entrevistas, pero pues estoy hablando que tenía 16, 17 años, estaba muy chavita para andar en eso, pero me gustaba mucho. Entonces se fue abriendo el camino, pero era todavía practicante, no estaba trabajando ahí. Cuando yo termino la carrera, entonces me daban chancita de hacer cositas de ese tipo. Estaba en la época de Alfredo González, de Tona, de Luis Cheretti, Luis Urbiola, estaba el ingeniero José Juan Martínez Chávez. Entonces, se empezaron a abrir esos espacios y recuerdo que un día, pues yo quería ir al fútbol. Todo el mundo quería ir al fútbol. Sí. Y sí me empezaron a mandar a cubrir fútbol, pero nadie quería cubrir béisbol. Así, ay, qué flojera, nadie quería ir al béisbol. Sí. Entonces dije, bueno, si hay una oportunidad, pues le entramos al béisbol, no hay bronca. Y entonces empecé a cubrir béisbol. Y recuerdo que llegábamos, bajábamos por la rampa, me quedaba ya metida en el bullpen y ahí empezaba a platicar con el señor que rayaba el campo. Okay. No sabía nada, cero de béisbol, cero. Ya había un pitcher, Julio Hernández, creo, estaba lastimado y platicaba con él ahí, y me hizo un fly, batazo de foul, me empezaba a explicar cosas que yo desconocía. Don José, creo que se llamaba el señor, que estaba ahí que rayaba el campo, y me decía, mire, Blanquita, pero estaba súper chavita. Sí. Y me quedaba allá porque me daba pena pasarme para acá. Y fue la manera que me fui metiendo al béisbol, y dije, de aquí soy. Me encantó, y empecé a reportear más béisbol. Okay. O sea, ya me quedé a trabajar, pero mi primer trabajo en Televisa no fue en deportes, fue en producción, porque me dicen, oye, se abrió una plaza en generador de caracteres. Yo, el chiste era estar ahí. Entonces me voy para allá, pero salí y me venía noticias, o sea, no me importa que sea de gratis, yo quería seguir ahí, y luego ya después ya me contrataron y ya me quedé ahí. Y no fue solo, no era solamente el tema del béisbol. Estando ahí, cuando tú tienes el instinto del periodista, tú quieres aprender, o a mí me gustaba aprender cada vez más, y me metí a la policíaca. Hice reportajes policíacos mucho tiempo. Había un programa que se llamaba Primer Plano Policíaco con Paco Cobos, y yo trabajaba haciendo reportajes especiales para Paco. Entonces, de todo. Pues sí, claro, porque me mandaban al Congreso, o sea, era lo menos, pero lo del policíaca sí, en la policíaca sí me metí bastante porque me gustaba andar en la noche y decía, llévame contigo a reportear. Y es que decía la vieja guardia, que si tú no reporteabas policíaca no eres un reportero, o sea, que tenías que vivir esa parte de la noche. Entonces me iba a la ministerial y andaba en las patrullas y andaba en las detenciones y todo, y me encantaba, pero aparte siempre hice deporte. Y luego después dije, bueno, vamos a probar otras cosas, y empecé a hacer reportajes especiales, me metí a nadar con tiburones, me metí a nadar con delfines, me enredaba en la boa, que los gatos monteses, que quién sabe. O sea, me encantaba andar buscando ese tipo de reportajes también, y que bueno, se abría la oportunidad, claro. Inclusive haciendo un reportaje de charrería, el caballo me tumba y me fracturó 3 vértebras, y quedó en cama un buen tiempo. Cuéntanos, tú nos mencionabas que la entrevista pues es tu género periodístico favorito. Sí. ¿Cuáles son las entrevistas que tú has realizado que más recuerdas? Caray. De todas, de tantas. Ay, Dios, es que es complicado. Pero mira, me tocó entrevistar al dueño de los Diablos Rojos, Alfredo Harpelú. Él había pasado por una situación de inseguridad y había estado privado de su libertad. Sí. Entonces, hace muchos años. Sí. Y viene a un playoff con Sultanes y Diablos.
y entonces pues venía con mucha seguridad. Y ahí voy, pero me acuerdo que todavía estaba en Televisa. Y me acuerdo que ahí voy, y conocí a uno de los que estaban en su seguridad, y yo, ay, déjame pasar, y que me llegue, no sé qué. Y obviamente llegué a entrevistarlo, pero nunca le pregunté sobre eso, o sea, no le pregunté sobre ese tema. Hablamos de béisbol, hablamos del valor de la libertad, de poder estar en el estadio, nunca le pregunté lo que había pasado. Y me acuerdo que esa entrevista, bueno, fue a parar a Estados Unidos, o sea, porque no había hablado él después de lo que había pasado, ¿no? Entrevistar a don Héctor Espino varias veces, creo que sin duda siempre lo recuerdo, a Nelson Barrera, a Alex Ortiz, o sea, pues a muchos, pero fíjate que el ser entrevistadora me ha dado momentos inolvidables, y desde hace 3 años, esta es mi tercera gala, el Salón de la Fama hace la entronización, y hace 3 años me invitaron a ser la entrevistadora de la gala, ¿no? Primero fue Alfombra Roja, y luego pues las galas donde estás con los entronizados, y esa experiencia es maravillosa. Entrevisté a Fernando Valenzuela, o sea, no sé, es que son de verdad decenas y decenas de entrevistas a lo largo del tiempo, y siempre yo creo que todas con el mismo respeto y con el mismo cariño, y de verdad siempre con la misma dedicación de tratar de que la gente lo disfrute tanto como yo, o sea, pero también ha habido otras entrevistas muy difíciles, o sea, te decía que ahorita, por ejemplo, yo estuve en el tema policíaco, y me acuerdo mucho de una entrevista, nunca la voy a olvidar. Era una familia que era diciembre, venían de Laredo, y viene una persona en esta ebriedad, los impacta, y fallece su familia, y queda el señor solamente. Y me acuerdo que fui a buscarlo a su casa, o sea, yo le dije, ¿cómo hacía eso? No sé. Fui a buscarlo a su casa, y entonces fue a decirle, señor, deme una entrevista para hacer un reportaje, para que la persona que hizo esto tome conciencia, se haga justicia y no sé cuánto, y lo convencí. Me dejó entrar a su casa, acababa de pasar todo. Me dejó entrar a su casa, y luego me puso los videos de los cumpleaños de sus hijas y todo. No. Muy complicado. No te puedo decir, o sea, claro que es imposible no llorar, o sea, hay entrevistas que realmente duelen, y duelen mucho, y sí, digo, ha habido de todo en el camino, ¿no? Sí, y creo que ya después de ver como esto en retrospectiva, se da cuenta que una cosa sirve para la otra. Digo, a lo mejor si no hubiera realizado esa entrevista, no hubiera sabido cómo preguntarle a don Harp las preguntas que le realizó, ¿no? O sea, todo va de la mano. Todo es aprendizaje, todo de verdad te va llevando una cosa a la otra, el aprender de todo para que tú puedas tratar de ser mejor en tu trabajo. Eso sí, creo que siempre lo he dejado bien claro, el respeto que tengo por mi profesión, de verdad, ha cambiado mucho, porque pues ahora todo el mundo está con el teléfono, y pues ya es contenidos y esto y el otro. Sí tienes que cambiar tu perspectiva, porque tratas de mantenerte vigente, Claro. pero sí siempre creo que con ese respeto que he tenido por mi profesión, porque es la que la gente te identifica por eso, vaya, la gente cree en lo que tú le dices, y esa es una gran responsabilidad para ti. Y digo, y ya después de haber sorteado tantas cosas, el haber ido, que si, no sé, primero, me enfrenté a que estaba muy chiquita cuando empecé. Ok, oye, no, pues que eres mujer, ok, prueba superada. Oye, que no, pues deporte nuevo. Porque eres morena, prueba superada. No, pues porque no estás flaquita, prueba superada. Oye, no, pues porque ya pasas de los 50 y ahorita no hay chamba para ti, prueba superada. O sea, entonces tienes que ir superando pruebas a lo largo del camino. Claro. También por ahí mencionabas lo del Salón de la Fama. Tú fuiste, o bueno, no sé, platícame si todavía eres miembro del comité. Sí, soy miembro. ¿Cómo te enteraste ese sentimiento al recibir la carta de que eres miembro del comité? Mira, ahí te va. Es que el Salón de la Fama tiene una historia muy amplia. Nace en el 73 y nace en cervecería. Allá estaba el Salón de la Fama. Entonces, cuando yo estaba como reportera de béisbol, y que estaba muy metida, en ese entonces tú tenías que llenar una solicitud y presentar una papelería y demás para ser miembro del salón, del comité electoral. Yo hice todo mi procedimiento, además me aceptaron y fui miembro del comité electoral, lo cual me dio muchísimo orgullo.
Cabe señalar que en el 95, o sea, yo empecé en el 90, y en el 95 me convierto, y yo que recuerde, la primera mujer comentarista de terreno de béisbol. Okay. O sea, ya en transmisiones de Televisa. Estábamos transmitiendo béisbol y me voy como comentarista. Y entonces ya no nada más reporteaba, ya estaba también del otro lado haciendo comentarios y todo, que es muy diferente, son cosas totalmente diferentes. Entonces ya me aceptan y empiezo. Pero ese ciclo termina y ahora el Salón de la Fama deja de existir ahí y hay un periodo de espera. Y don Alfredo Harp, precisamente, decide, ok, voy a invertir en hacer un nuevo Salón de la Fama y se va a quedar en Monterrey porque ahí nació. Okay. Pepe Más lo construye, ahí en el que conocemos ahora que está en la zona de Fundidora, y se llama a un nuevo comité, se hace una selección y me llega la carta. Y ya llega la carta y yo pues obviamente sí, mil veces sí, y ahí estoy como parte del comité elector. Justo ahorita, pues destacando este gran momento de tu carrera en general, ¿cuál es algún otro momento y una temporada en específico de Sultanes que no olvidas, que no vas a olvidar jamás? Uy, pues los campeonatos. Mira, pues es que me tocó el 94, el 95 como reportera, pero no fueron aquí, o sea, ganaron en México. Okay. Entonces sí fue muy bonito, estábamos ahí. Alejandro Campos y tu servidora, amigos y compañeros de muchas batallas, hemos viajado mucho, viajamos esas finales y yo le grababa a él me grababa a mí, le cambiábamos al micro le cambiábamos el cubo. Y bueno, ya sabes, ¿no? Ahí para poder hacer nuestro trabajo. Muy bonito. La del 2007 la tengo muy grabada porque esa sí se celebró aquí, en el estadio, y me acuerdo mucho cuando cayó el último out y que salimos corriendo y estábamos en medio de la gente festejando, las entrevistas, todo, pero creo que me quedo con un día muy especial, el día del primer sin hit ni carrera en el estadio de béisbol por Walter Silva, porque ese día había un torneo de ligas pequeñas y muchos de mis compañeros no estaban en el estadio. Yo estaba transmitiendo, yo estaba en vivo, pero muchos no estaban. Entonces yo me acuerdo que había poca gente en el estadio, que se había descompuesto la pizarra, que en la sexta entrada dijimos, oye, no, ya, y todos, cállate, no digas nada. O sea, pasaron una cantidad de cosas, gana 23-0 ese día Sultanes a Aguascalientes. Y me acuerdo mucho pues del trabajo de Walter Silva. No estaba su esposa, no estaba sus hijos, no estaba nada. No había nadie. Me acuerdo cuando salía a entrevistarlo, él no podía hablar, él estaba emocionado, estaba yo tratando de sacarle las palabras. Y entonces viene Edgar González y nos vacía el del Gatorade, ¿no? Pero deja tú el Gatorade, los hielos, porque hielazos, entonces no nos descalabraron. Pero fue un momento inolvidable, ese primer juego sin hit ni carrera. Qué gran pues experiencia que te llevas, y justamente también te iba a mencionar, ahorita que hablas de Alejandro Campos, ¿cómo es trabajar con Alejandro Campos? Ay, pues es que como que tenemos una amistad que nos entendemos perfecto. Yo creo que con solo vernos sabemos qué onda, porque hemos trabajado juntos muchísimos años, hemos viajado juntos muchas veces, hemos sido compañeros, amigos, y siempre para mí es un gusto aprender de él porque es un tipo que sabe bastante. Sí. Y creo que debatimos, conversamos, hablamos, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre ha sido un gusto poder compartir el micrófono. No fue antes, o sea, tenemos poco tiempo que compartimos micrófono. Okay. Cuando viene Sultanes al invierno, la primera temporada, yo entro con Sultanes, él no estaba Alexa Suaje y estaba Lalo Ríos. Y en la segunda temporada entra Alejandro Campos. Y ahí fue mi primera temporada. En la del Pacífico. En la del Pacífico. Pero justo fue también, si mal no estoy, porque fue el 19-20, el tema de la pandemia. Sí. Nos tocó el tema de la pandemia, que la verdad fue rarísimo esa temporada, porque estábamos solos en el estadio.
y me acuerdo mucho el sentir la soledad, no sé, eran sentimientos encontrados, ¿no? Agradecidos de poder estar trabajando, pero pasaban muchas cosas a nuestro alrededor, gente enferma, y no se hablen y no se toquen ni de lejos, y de no sé qué. De hecho, empezamos y Alejandro se enfermó, y se enfermó Alejandro y se enfermó Lalo. Yo me salvé de pura chiripada, y el virus me sacó la vuelta. Empezando la temporada, tuvieron que traer a Alex otra vez como de cronista, lo tuvieron que traer a él y me tuve que ir arriba con él. Pero bueno, son cosas que te digo que nos ha dado la vida y que hemos vivido cosas interesantes. Sí, justo lo mencionas. Creo que ahorita esta generación, al menos la generación que apenas está como viendo el béisbol, los adolescentes, por ahí identifican mucho a Alejandro Campos por lo de los muchachos del regreso, claro, que también fue un día, digo, inolvidable para Sultanes, ¿no? Sí, por supuesto. Y él obviamente decía, pues esa mote se la ha ganado los Sultanes por tener esa capacidad de reacción y regresar de los resultados adversos, ¿no? Pero sí, definitivamente la gente lo identifica mucho y bueno, pues tengo la fortuna de que seamos amigos y aparte ser compañeros, de trabajar juntos a diario, de hoy compartir micrófonos ya también a través del RG, que donde trabajamos los dos a las 3 de la tarde, de 3 a 4, de lunes a viernes, ahí nos pueden encontrar. Blanca, te quería hacer una pregunta también en todo este aspecto de la mujer en el deporte. ¿Crees que el público espera más de una mujer comentarista, entrevistadora, narradora? Oh, sí. Y te voy a decir una cosa, o sea, si te equivocas, mira, si se equivoca uno de tus compañeros, les da hasta risa. Pero si te equivocas tú, no saben nada, primero que aprenda, o sea, nos juzgan muy diferente. Entonces eso te obliga a que te prepares más, que de verdad te trates de estar lo mejor preparada a la hora de hacerlo. Tienes que demostrar de verdad más que el que está a tu lado, por el simplemente hecho de ser mujer. Y otro consejo que les doy, en especial a las mujeres, de verdad, y se los digo de todo corazón, cuando ustedes entablen una relación sentimental, busquen a alguien que respete su carrera, que las apoye y que disfrute lo que ustedes hacen como lo hacen ustedes. Y se los digo de todo corazón porque yo he sabido historias de mis amigas que prefieren quedar solas, de que no encontraron a alguien, y yo personalmente puedo decir, no todo es miel sobre hojuelas, pero en ese aspecto siempre mi esposo ha sido como que yo creo que el principal motivador para que yo le dé duro a mi carrera, no me raje y le siga y ahí estoy, y de que cuida a la niña y yo me tengo que ir, oye, voy de viaje, oye, ya me voy para allá, y que él tiene que ser parte muy importante en esa construcción, ¿no? Porque si no, no se puede. Entonces, créanme que es eso, saber escoger la pareja que te haga salir, impulsa, ¿no? que te haga, que te dé ese impulso para seguir por el camino que tú quieres, porque es muy fácil quedarse en el camino. Sí. Y la verdad que yo siempre me he dicho algo, o sea, yo soy el ejemplo de mi hija. Y mi hija no tiene por qué decir no se puede, porque si su mamá lo pudo hacer cuando la situación era muy diferente, ella lo va a poder hacer más fácil. Entonces, no puedo aceptar que mi hija vea que mamá se rajó, no se puede. O sea, eso no se puede, nunca se lo voy a enseñar. Y por más que la situación sea difícil y demás, siempre me va a ver luchando por hacer realidad los sueños. Y si yo lo hice, pues ella lo va a hacer. Entonces, ese era mi punto. Yo no le voy a dejar una herencia, yo le voy a dejar el ejemplo de una mujer que se partió el alma toda su vida para poder ser lo que ella quería. Claro. Y eso es muy bonito porque sigo haciendo lo que amo hacer. No me voy a hacer rica de esto, o sea, porque siempre he tenido 2, 3 trabajos, esa es la verdad, porque realmente a veces el periodismo no te da esa remuneración que tú buscas en general, pero siempre buscas la manera de cómo conjugarlo, ¿no? Cómo conseguirlo. Y es ahí donde me dices, ¿cómo estudiar? Complicado. Siempre he tenido 2, 3 trabajos, eso siempre ha pasado, pero en este momento específicamente es complicado por muchos temas, o sea, porque eres esposa, eres mamá,
y tengo una niña que depende totalmente de mamá, que la llevo a la escuela, que le llevo lonche, que voy por ella, que la tarea, que los exámenes y demás, y soy ama de casa y limpio y Hija. lavo y todo y demás. Aparte, mi mamá está en cama desde hace tiempo, entonces voy, tengo que atender a mi mamá, darle comer, cambiar pañales, todo eso, y luego llegas y luego prepara lunch y luego prepara todo. O sea, mi día es una locura, mi día es una locura. Y si tengo béisbol, por ejemplo, el año pasado que estamos en transmisiones, córrele y vete a la transmisión, y entonces regresas a las 12 de la noche y preparas Otra todo vez. y a la mañana a las 6 de la mañana ya estás arriba otra vez. Entonces, sí es una locura, pero siempre ha sido así. Me gusta. Sí, la verdad es que lo que hemos investigado y las fotos que hemos visto tuyas, que subes también a tus redes por ahí de cuando iniciaste todo, nadie puede negar que siempre has trabajado con una sonrisa. Entonces, ¿sí? creo que eso habla mucho de tu persona, y también justo lo que decías de que cuando, sobre todo, una mujer quiere estar en el ámbito deportivo. Alguna vez, no recuerdo con quién, pero tomé un curso y me dijo, justamente era una mujer, creo que narradora, y me dijo que te digan de lo que sea, menos de que no sabes. Entonces creo que también es un punto muy importante. Y también te iba a preguntar, ¿qué es lo más difícil o la experiencia más difícil? Digo, ahorita nos contaste cuando estuviste entrevistando a alguien que perdió su familia, pero ¿alguna otra experiencia difícil en los medios en cuanto al deporte que hayas tenido? Ay, fíjate que ayer o antier le estaba platicando, fui al entrenamiento de Sultanes y estaba platicando con Miguel Flores de cosas que han pasado a lo largo del tiempo. Y a lo mejor no es que difícil, pero fue incómodo y fue desagradable de una experiencia que tuve, estaba al aire. Entonces, entre entrada y entrada, porque pues no hay entradas, de repente te paras del lugar y te estiras, ¿no? Entonces me paro, y donde me estiro y doy la espalda hacia el dugout, siento que me cae un vaso de agua fría en la cabeza. Y yo volteo, ¿qué está pasando? Y veo un jugador, un extranjero, que se estaba riendo, y que era una broma, y que él me había lanzado agua en mi cabeza, y yo en plena transmisión. Claro que, no, bueno, o sea, me molesté muchísimo, Claro. muchísimo, pero yo pienso, caray, hoy han cambiado las cosas. Si hoy hiciera eso él, se iba de la liga. Pero en ese entonces, fíjate que yo me acuerdo que me paré de mi lugar, fui a buscar al gerente del equipo, hablé con él, le dije, oye, acaba de hacer esto, oye, y no, o sea, qué mal, y mira, ay, no, Blanquita, no, hombre, pues no es que no es broma, o sea, está mal. Me acuerdo que escribí hasta una carta a la liga, no hizo nadie nada, y luego hasta el tipo vino después a jugar con Sultanes de Monterrey, pero, no voy a decir qué, pero sí hubo manera de hacerle llegar mi molestia, de alguna manera. Pero sí, digo, yo creo que fue de las experiencias así como más desagradables, ¿no? Me tocó también un jugador que le dije que si me daba un minuto para una entrevista o 2 minutos, y en eso hago otra entrevista, me tardo 2 minutos más, y entonces cuando yo llego con él, dijo, me dijiste que te esperaba un minuto, o sea, ¿qué te pasa? Y entonces, pero así muy desagradable, y estaba otro compañero, le dice, oye, cálmate, pues aquí está, claro, mira, y él ya en muy mal plan, ¿no? Sí. Pero yo creo que es lo mínimo. Fíjate que yo no soy de aquellos que dicen, ay, que los hombres, que forman los... No, todas mis oportunidades y todo mi camino fue abierto por hombres. Y yo soy muy agradecida de todos ellos, de todos los que han creído en mí a lo largo de este tiempo, de todos aquellos que me han tendido la mano, que me han abierto una puerta, que me han enseñado, porque tampoco sabía, y eran puros hombres los que había. Entonces yo preguntaba y preguntaba y preguntaba. Eso es bien importante. Sí. Si no saben, pregunten, o sea, no se queden con la duda. Yo prefiero ser tonta un día y no ser tonta toda la vida. Entonces, mejor todas las dudas. Iba con mis compañeros. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? Oye, ¿por qué me explicas esto? Porque no te puedes quedar con esas dudas toda tu vida. O sea, necesitas aprender, y aprender es preguntar, es investigar, es indagar, es prepararte, es informarte. Esa parte no la puedes negar. O sea, no la puedes olvidar, y es muy, 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 de verdad, muy indispensable para que tú puedas seguir creciendo profesionalmente. Claro, sí, sin duda alguna. Y ahorita, cambiando un poco de tema, pasando a lo positivo, ¿cómo te enteraste tú tiene poco tiempo, 3 años, del inicio de la Liga Mexicana de Softball? Ay, bueno, yo me acuerdo que
me había platicado, porque pues tiene amigos, uno tiene amigos, ¿no? Y me habían platicado pues que habían estado viendo la posibilidad, ¿no? Y que aparte gente que ya está dentro de la selección, es que esto ya es un tema que se ha trabajado desde atrás, o sea, por muchos ojos, ¿no? Y muchas manos. Entonces, ya sabían cómo empezar y quiénes eran algunas posibilidades de jugadoras, de entrenadores. Sí. Todo esto ya venía tomando forma. Yo ya lo había platicado con alguien y me parecía muy interesante. Dije que, bueno, yo creo que la Liga de Fútbol es uno de los mayores aciertos que ha tenido la Liga Mexicana. Y creo que lo han profesionalizado muy bien. Sé que ahora no hay muchos espacios para mexicanas porque se profesionalizó, la verdad, el nivel subió del año pasado a ahora muchísimo, pero creo que también esto nos va a ayudar a foguear a nuestras muchachas, a darles un mayor impacto y a que agarren un mejor nivel. Excelente. Oye, y en lo que has visto, lo mencionabas, desde que inició hasta ahora, digo, sabemos que Sultanes ha estado ahí, ha estado tocando la puerta, ha estado en las finales. ¿Qué crees que le hace falta, al menos esta temporada, donde mencionas que ya el nivel es mucho mayor? ¿Qué crees que le hace falta o qué cambiarías a lo mejor de Sultanes femenil? Mira, yo cuando conocí el equipo, este equipo de esta temporada al principio, yo no me imaginé que el equipo iba a estar batallando para poder entrar, porque de verdad lo veía muy bien armado. Pero en el béisbol, en el softball, nada está escrito. Entonces, tú pensaste, ok, tengo estas jugadoras, creo que con esto me lo puedo jugar. No fue lo que esperabas. Y no era una mala jugadora. O sea, por ejemplo, Samantha Show es una muy buena jugadora, pero no marcó la diferencia que tú necesitabas en su momento. Entonces, el tema es que Sultanes tuvo que hacer esos movimientos para tratar de encontrar ofensiva, que es lo que le ha estado faltando. O sea, el mismo Rafa lo dice, o sea, realmente es un equipo que nos falta ofensiva. Desde antes que empezara la temporada lo dijo. Y todavía siguió batallando en ese aspecto. Ahorita está una posibilidad matemática, sí. Fácil no va a ser. No. Ahora, están pasando muchas cosas en este momento en la Liga Mexicana, se están yendo muchas jugadoras, está habiendo muchos cambios, ya hay juegos que ya no se van a poder jugar, que ya se quedaron cancelados, pues tendremos que ver cómo cierra. Sí, la verdad es que sí. Oye, ya estamos a punto de finalizar esta entrevista aquí en Íconos del Deporte y para cerrar te quería hacer una pregunta. ¿Con qué otra cosa? Ya nos mencionaste, digo, a grandes rasgos, la carrera que tienes aquí en el periodismo, pero ¿con qué otra cosa sueña Blanca el día de hoy? Ay, Dios, pues con trabajar, que espero no me jubilen pronto. Fíjate que, bueno, he desarrollado varias cosas para trabajar, siempre he sido muy emprendedora, me gusta emprender, me gusta seguir aprendiendo cosas nuevas en todos los aspectos. Soy una persona muy artística y me refiero a las manualidades y todo, me encanta hacer cosas y creo que lo hago bien. Creo que también he combinado una parte que me gusta muchísimo. Soy maestra de ceremonias, trabajo como maestra de ceremonias y me encanta hacerlo, lo disfruto mucho también. Y tengo en mente estudiar otra carrera todavía, que me falta porque me gusta. Espero poder lograrlo, no va a ser fácil. Yo sé que no es un tema fácil, pero pienso que Dios nos da dones para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros mismos y de otras personas. Y el área de la psicología me gusta muchísimo. Me buscan, si no, por alguna razón siempre me buscan para los consejos, para que los escuche, para orientar. Digo, bueno, pues a lo mejor por ahí está otra área de oportunidad para mí. Y ojalá que tarde o temprano se pueda dar. Sí, yo creo que sin duda sí, sería un reto más sumarle otro más al día a día que nos mencionaste que tienes, pero es muy interesante esa área y también en el deporte creo que estos últimos años hemos visto cómo, pues cómo la gente cada día habla más al respecto, ¿no? De la salud mental y de todo lo que está alrededor de la psicología y de los deportistas. Y bueno, esta fue la entrevista para Íconos del Deporte, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Preparatoria 7, y pues el día de hoy una gran periodista y entrevistadora. Gracias. Blanca Cisneros, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No, súper agradecida, Fer. Para mí volver a mi alma mater siempre será un honor, lo hago con mucho gusto. Jamás olvidaré la forma en que esta universidad me permitió formar, valga la redundancia, me permitió formarme.
me abrió la puerta. Para mí las cosas no habían sido fáciles, éramos 5 de familia, no había tampoco muchas posibilidades económicas. Y encontré en la universidad becas, encontré la forma de poder salir adelante, de trabajar, de estudiar, de poder aprender, y nunca voy a olvidar esa parte. Soy orgullosa tigre, soy orgullosa piel roja, y yo creo que algún día voy a hacer alguna campaña, porque no creo que debamos de ser pericos, ¿eh? Yo creo que hay que pensarle, porque pues el perico repite, pero creo Sí. que nuestro trabajo va más allá Va de más repetir. allá. Va más allá de repetir, hay mucho que pensar, mucho que aprender y mucho que transmitir. Excelente, muchísimas gracias, Blanca. Esto fue todo por hoy en el programa de Íconos del Deporte. Nos vemos a la siguiente.